¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición ya de día viernes de Carta Ciudadana. Y hoy, bueno, tenemos a un interesantísimo entrevistado que le vamos a hacer muchas preguntas. Y por supuesto, él tiene mucho que decir, sobre todo respecto al tema constitucional, porque, bueno, él tuvo una activa participación cuando fue ministro del Interior, al final del gobierno del régimen militar, y que tiene relación con las reformas a la Constitución del 80 que se realizaron después del plebiscito de 1988, que mucha gente seguramente o no sabe o simplemente no se acuerda, pero da lo mismo. Y por lo tanto es podríamos decir, un protagonista de la historia reciente de nuestro país. Así que ya lo vamos a presentar, lo vamos a dejar ahí un poquito en sorpresa, pero antes vamos a saludar quienes van a estar participando del programa en el día de hoy. Don Alberto Lavé. Alberto, qué gusto de verte, Alberto querido. Lo mismo, Felipe, hacía días que no nos veíamos, qué gusto saludarte como siempre, lo mismo que todos los panelistas, especialmente a nuestro querido invitado, con quien tengo una relación muy cercana, y por supuesto que a todos los auditores, con quien también esperamos tener una relación muy cercana cada vez más, que vayamos comprendiendo lo que se va diciendo acá en favor de Chile. Muy bien. De la Católica en esta oportunidad no vamos a hablar, mi querido Alberto, ¿para qué? No tiene ningún sentido. Hasta ahora. No tiene ningún sentido. Saludamos a don Matías Moreno. De la universidad. Claro, lógico, ¿para qué vamos a hablar de fútbol? Don Matías Moreno, Encantado Matías, de ¿cómo está? compartir, muy bien, encantado de compartir con ustedes. Espero que hayan noticias positivas. Veo ahí que Luis Felipe Mujica también está entrando, así que no me cabe la menor duda. Yo creo que las vamos a dejar nuevamente para otro día porque el entrevistado amerita. No, mentira, tocayo. ¿Sí? Una mala broma, una mala broma. La mejor noticia es de nuestro invitado, tremendo invitado. Así que, ese es mi almirante, ese es mi almirante. por supuesto. Así que, Exacto, aprendan subordinados. Don Ítalo Villanueva, Ítalo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, un saludo a todos los panelistas, a nuestro invitado y a todos los radioescuchas. Así que espero que sea un programa muy entretenido y que sea además interactivo. Bueno, vamos a saludar a nuestro invitado porque seguramente Luis Felipe Mujica efectivamente tiene algunas noticias positivas, pero antes de ir con la conversación, con quien fuera ministro de Hacienda, ministro del Interior, don Carlos Cáceres. Don Carlos, bienvenido a Carta Ciudadana. Muy buenas tardes, Felipe. Muy agradecido de la invitación que me extendió Ítalo, con quien tuve la oportunidad de participar en una muy interesante reunión que tuvo la Sociedad Montpelerán hace un par de años atrás en Tenerife. Y ahí tuvimos la oportunidad de conocernos y compartir momentos muy gratos, tanto desde el punto de vista intelectual como desde el punto de vista de visitar también lugares con paisajes realmente que dejan un muy grato recuerdo, ¿eh? Sí, Bueno, bienvenido, muy Carlos. Como yo decía en la introducción, usted a lo mejor sin quererlo, da lo mismo, ha sido protagonista de la historia reciente y mire la coincidencia. Tal vez de las cosas que hoy día más se habla en Chile es de economía y es de política. O sea, como ministro de Hacienda y como ministro del Interior. Debe ser solo una coincidencia. Así que bienvenido. Aquí Matías, Ítalo, Alberto y Luis Felipe vienen con todo a preguntar. Diga, don Carlos, por favor. Yo le comento, Felipe, que yo en mi vida universitaria fui profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez fundamentalmente y luego también en la Universidad de Desarrollo de Política Económica, ¿eh? Y te toca, digamos, que este programa va a abordar los dos aspectos. Y me vino el recuerdo una experiencia que tuve fue por ahí por el año 68, 69, en que estuvo en la Escuela de Negocios de Valparaíso el ex canciller alemán Ludwig Erhard, que fue el gran autor de la economía social de mercado. Y me recuerdo, entiende, que al terminar la conferencia, que fue súper interesante, uno de los asistentes se levantó y le dijo: señor canciller, me gustaría hacer una pregunta. Pero por supuesto, le dijo, no hay ningún problema. ¿Cómo definiría usted el concepto de política económica? Y la respuesta de Ludwig Erhard fue realmente lo más curiosa. Le dijo sencillamente: señor, la política económica no existe, solamente existe la política, porque la economía depende fundamentalmente del acontecimiento político. Me pareció, entiendo, una respuesta que realmente valía la pena recordarla como motivo del alcance que hizo el que era profesor de política y economía. Y don Carlos, y tal vez por eso ha sido bien comentado en los últimos días,
yo no sé si fue un Twitter, fue una carta, fue un comentario del ex ministro de Hacienda y ex candidato presidencial en Nambiji, que hablaba un poco respecto a propósito del tema del dólar, que él le achacaba gran parte del alza en el precio del dólar, en Chile, por supuesto, a malas políticas económicas realizadas particularmente por el gobierno del presidente Boric. Bueno, yo creo que entiende que tiene razón en esa apreciación. Estamos viviendo un momento económico, yo diría, extremadamente complejo, también como consecuencia de todo lo que aconteció con motivo del COVID. Yo no culparía única y exclusivamente al gobierno de Boric, sino que también hay un antecedente vinculado con el exceso de gasto que se produjo con motivo de enfrentar la epidemia del coronavirus, que significó un aumento del gasto público realmente extraordinario, que hubo necesidad de financiarlo, y si a eso agrega usted lo que significó el retiro de los fondos provisionales, llegan a montos cercanos, digamos, los 80 billones de dólares, cuando uno suma ambas cantidades. Y eso es una cantidad enorme de recursos para una economía como la chilena, que es una economía que tiene un tamaño de 350 millones de dólares. Porcentualmente, entonces, corresponde a un exceso de gasto muy importante, y eso en economía todas las cuentas hay que pagar. En economía, lamentablemente, no hay nada gratis, y en parte estamos pagando esa cuenta de exceso de gasto que hubo fundamentalmente el año 2020 y el año 2021. En parte ahora, vinculado con el gobierno del presidente Boric, evidentemente que el ambiente de incertidumbre que se ha generado respecto de los programas de gobierno y lo que se pretende hacer desde el punto de vista del cambio refundacional, vinculado fundamentalmente con la nueva constitución política del Estado que se va a plebiscitar ahora el próximo 4 de septiembre, eso ha generado un ambiente de mucha incertidumbre respecto de parámetros que son tan importantes para la estabilidad económica, como por ejemplo es el derecho de propiedad, como por ejemplo es la acción empresarial del Estado, como por ejemplo es la facultad exclusiva que se le entregaba al presidente de la República en materias tributarias y en materias presupuestarias. El cambio que se está generando en ese tipo de aspectos que tienen especial incidencia en la estabilidad de una economía, evidentemente que han afectado el panorama de incertidumbre, y eso se ha traducido en la elevación del precio del dólar que hemos experimentado este último tiempo. Luis Felipe Mujica quiere, por favor, y después va Ítalo. Vamos. Don Carlos, mucho gusto tenerlo por acá, y la verdad es que es un privilegio para este programa tener tamaña autoridades. Ahora, yo normalmente, y por eso se reía Matías, pues yo siempre parto el programa contando las buenas noticias, porque estamos en un país que destacamos solo lo malo. Entonces yo he tratado de introducir en el programa, lo cual ha sido efectivamente para un solo día a la semana, parece. Partamos con las noticias positivas. Y dentro de las noticias positivas yo tenía justamente el tema del dólar, que dio bote de los 1.000 pesos y estamos en 965 al cierre. Y tal como usted decía, hay factores externos, pero mucho internos, y dentro de ellos está el tema de la reforma tributaria. A mí me llama mucho la atención de que poco se diga que creo yo, uno de los grandes causantes del revuelco social, del estallido social de octubre del 2019, fue justamente la parada económica de Chile, que se produjo a partir de la reforma tributaria de Bachelet II. Y esa reforma, aparte de detener la economía del país, no recaudó lo que dijo que iba a recaudar. Nunca se supo realmente cuánto recaudó, pero creo que no llegó a un tercio. Y lo otro es que nosotros sabemos que el Estado no es muy eficiente en el gasto, sabemos que tenemos exonerados políticos falsos por, no sé, 200.000, es una cantidad brutal, y nada se habla de eficientar y de minimizar los gastos inútiles y robo, como es el caso, y sin embargo se va a una reforma tributaria que en situaciones complejas económicas, con recesiones amenazadas, ¿es prudente hacerlo o no es prudente? Y segundo, nada se habla del gasto. ¿Qué opina usted de eso? A ver, hay que mirar la pregunta suya, Luis Felipe, y mucho gusto de saludarlo. Yo diría desde dos perspectivas. Yo creo que tiene toda la razón en el sentido de la ausencia de eficiencia que hay en el gasto público. No cabe la menor duda que hay una serie de programas sociales que han sido evaluados, y esa evaluación ha determinado que no han cumplido su propósito. Y sin embargo, esos programas se mantienen de periodo en periodo en periodo, que significan simplemente un desperdicio de recursos financieros que perfectamente bien podría haber sido localizado en una actividad que generara
un mayor crecimiento y un mayor bienestar de la población. Y por otro lado tenemos ante esta reforma tributaria que llega en un momento, a mi juicio, extremadamente delicado a la economía. Estábamos comentando recién que estamos pasando por un periodo complejo. Estamos pasando por un periodo en que incluso el Banco Central está hablando que para el año 2023 vamos a tener una caída en la actividad económica. Este año el aumento va a estar en el rango del 1,2, 1,5%, que prácticamente casi no alcanza a compensar el incremento que tiene la población de Chile. Entonces, por lo tanto, desde el punto de vista del ingreso per cápita, vamos a tener prácticamente una estabilidad y una caída efectiva en el curso del próximo año. Agregarle entonces el ingrediente de una reforma tributaria dentro de este panorama global complejo me parece realmente que no es una medida adecuada y que evidentemente va a significar una nueva caída en la actividad económica, porque lamentablemente cuando uno aprecia cuáles son los factores que inciden fundamentalmente en la reforma tributaria que se ha propuesto, no se ve nada que esté vinculado con la inversión, que es el ingrediente más importante que se tiene para efecto de experimentar un crecimiento económico. Y si al lado de eso agregamos el tema de la ineficiencia, que implica una ausencia de productividad, dos factores que son altamente significativos para explicar el crecimiento económico, lamentablemente están fuera de este concepto de reforma tributaria que ha planteado el ministro de Hacienda. Perdón, pero y poniendo... para meter una pequeña masa a Tocayo solo en la línea de su pregunta, después te tiro la pelota de vuelta, Luis Felipe. A propósito de lo mismo, don Carlos, las energías hoy día para el plebiscito de salida constitucional están en el rechazo. Y si eso se mantiene y finalmente ocurre, habemos algunos que sostenemos que si eso pasa, el gobierno del presidente Boric se termina. Y cuando digo se termina, es que no va a gobernar más a prueba de dignidad. Van a llegar personeros de la centroizquierda que ya se desmarcaron de la prueba, que dicen públicamente que van a rechazar, y por lo tanto, ¿qué cree usted que eventualmente puede pasar? Porque la reforma tributaria, más allá de cualquier cosa, es, digamos, es la benzina que necesita este gobierno para sus reformas, para sus transformaciones. Por lo tanto, acá, si es que eso ocurre el 4 de septiembre, yo creo que inevitablemente la reforma tributaria se va a caer. ¿O usted cree que tiene una salida alternativa? Haciendo un comentario previo, Felipe, para contestar la pregunta, yo pensé que Luis Felipe que iba a hablar de las cosas positivas. Yo pensé, yo pensé francamente que para mí una de las cosas positivas que ha pasado, y aquí voy a emitir un juicio muy personal, es la posibilidad de que gane el rechazo. Yo pensé que Luis Felipe iba a partir con esa buena noticia. Ya, está bien, pero, está bien. Ya. Es que yo voy por la apruebo. Sí, seguro. Luis Felipe, claro. Felipe es más conservador, yo le ayudo entonces a Luis Felipe en colocar algo que para mí por lo menos es positivo. Ahora, volviendo a la pregunta tuya, Felipe, yo creo que entiendes que tienes razón. Yo creo que entiendes que evidentemente al gobierno del presidente Boric se le va a ser extremadamente más compleja la tarea en la eventualidad del triunfo del rechazo, que yo creo que efectivamente eso es lo que va a ocurrir. Pero al lado de eso uno tiene que pensar qué pasaría incluso si gana la prueba. Porque lo que pasa hoy en día es que lamentablemente el sistema político chileno ha tendido a una fragmentación que hace extremadamente difícil la tarea de gobernabilidad para cualquier gobierno. Le pasó a la presidenta Bachelet en la última etapa de su gobierno, le pasó al presidente Piñera en toda la etapa de su gobierno, y le pasa ahora al presidente Boric, que incluso no encuentra acogida en muchos de sus planteamientos dentro de los mismos partidos que originalmente dijeron que iban a apoyar su gestión de gobierno. Entonces estamos frente a un proceso en que lamentablemente el régimen político no está asociado al sistema electoral. Un régimen presidencial, para que se ejerza evidentemente ese poder presidencial, requiere de un poder compensador, pero un poder compensador que está relativamente organizado. Hoy día hay representados en el Parlamento 21 partidos políticos distintos. Te comprenderán lo difícil que es una tarea de gobierno cuando tiene que coordinar planteamientos políticos y económicos dentro de las 21 fragmentaciones en que hay posiciones de la extrema radical izquierda hasta la extrema radical derecha, y eso hace extremadamente complejo la tarea de gobierno. Entonces, con independencia, yo creo, de qué es lo que pasa en el plebiscito, la tarea del presidente Boric va a ser una tarea extremadamente complicada desde el punto de vista de la gobernabilidad. Luis Felipe, tú querías hacerle una contrapregunta y después voy con Ítalo, Matías y Alberto.
Lo que pasa es que es sacarlo un poco de lo que estaba hablando, que lo encuentro muy interesante porque yo creo que han ocurrido muchas cosas, pero el término del binominal, contrariamente a lo que se pensaba, que iba a haber representatividad, no logró eso y logró la fragmentación, cosa que no se hace cargo el nuevo texto y lo hace aún más ingobernable. Entonces, Así es. yo lo encuentro una tragedia. Pero el tema que yo iba anteriormente es que el gobierno y la gente de izquierda dice, sí, lo que pasa es que no es la oportunidad para la reforma tributaria, pero nunca es oportuno una reforma tributaria. Entonces dice, cuando está corriendo el caballo, no lo paren, y cuando está corriendo poco, no le pongan más tranca. Entonces al final dice, no, y que se necesitan más para dar más servicios a la población. Pero nunca se habla de eficiencia. Pero, ¿qué opina de esa no sé si es falacia o verdad, de que nunca es oportuno abordar el tema Yo tributario? creo que depende mucho, entiende, el propósito que puede tener la reforma tributaria. En un momento determinado, ¿no es cierto?, la política tributaria de un país tiene que estar en función de los objetivos del gobierno. Si el objetivo es nada más que recaudar recursos, evidentemente que estamos complicados. Pero si el objetivo es generar incentivos para efecto, entiende, de alguna manera estimular los procesos de inversión, estimular los procesos de productividad, uno diría, mira, conforme con ese régimen tributario, porque de alguna manera va a tener un resultado positivo tanto en materia de crecimiento económico como en materia de bienestar. Estaba recién leyendo un documento que hoy día acaba de aparecer de Libertad de Desarrollo, en que hace el análisis de lo que significa desde el punto de vista de la contratación de mano de obra, de los grandes dirigentes, de la alta burocracia que va a haber que diseñar para efecto de cumplir con los requerimientos de la eventual nueva constitución. Se requieren 120 nuevos funcionarios del más alto nivel. ¿Cuánto es el costo que significa esos 120 funcionarios? Significa 1.300 millones de dólares al año en materia de remuneración. Si uno le agrega, entiende, los bienes de consumo que están asociados a eso, evidentemente que la cifra aumenta de manera significativa. Entonces, más o menos, el 10% de lo que se espera generar de la reforma tributaria va a estar orientado fundamentalmente a pagar sueldos para nuevos funcionarios, que la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿son requeridos esos nuevos funcionarios para mejorar la competencia del Estado, para mejorar la eficiencia del Estado? Entonces creo que ahí hay un ingrediente que debería estar siempre presente. Y yo culpo aquí a muchos gobiernos, el gobierno actual y muchos gobiernos pasados, que lamentablemente no nos colocamos nunca la misión de que una misión del Estado era mejorar la eficiencia en su operación. El Estado al servicio de las personas. Y ese servicio a las personas tiene que manifestarse evidentemente en el manejo eficiente de los recursos y en la atención eficiente que requieren todos los ciudadanos. Creo que allí hay una ausencia importante que en algún momento hay que encararlo como una misión específica. Hoy día en la mañana me tocó escuchar una conferencia de la principal economista y ideóloga de los movimientos del Frente Amplio, esta economista italiana Mazzucato, y ella planteaba, entiende, el sentido de misión. Bueno, si hay una misión importante que uno debería colocarse en el día de hoy, debería ser fundamentalmente cómo mejoro la eficiencia del Estado. Estamos conversando con el ex ministro de Hacienda del Interior, Carlos Cáceres. Ítalo, tú tienes una pregunta, ¿verdad? Así es. Bueno, en la misma línea que estamos conversando, Carlos, hoy día independiente y obviamente nosotros estamos hoy trabajando fuertemente para motivar que gane la opción C, la opción ciudadana del rechazo y podamos establecer ahí un nuevo camino para una mejor constitución escrita por un grupo de expertos. Pero independiente de esa opción, digamos, si gane el apruebo o el rechazo, hoy día existen ya iniciativas que están lanzadas por el gobierno que más allá de la preocupación que existe en el mundo empresarial, a la gente común les preocupa y le impacta finalmente, y quizás a lo mejor no le impacta tanto en forma directa porque cuando se empiecen a implementar todas las medidas, las nuevas iniciativas de ley y las reformas, van a ser de aquí a 1 o 2 años. Pero ya empieza a generar una preocupación que es muy fuerte en términos de lo que viene, la reforma tributaria, la reforma de salud, la reforma previsional. Si esto lo tuviésemos que proyectar hoy día, ¿cuáles son las estimaciones en términos de el impacto que tú ves en adelante que esto podría tener para la situación de la gente común y el impacto para la economía, digamos, con el gobierno que vamos a tener en un escenario después del 4 de septiembre?
Yo creo que ahorita tu pregunta es muy interesante en el sentido de qué es lo que uno visualiza detrás de estas reformas que has mencionado, como la reforma tributaria, la reforma de la salud y la reforma de la previsión. Si uno quisiera sacar un mínimo común denominador de esas reformas, es que se le coloca al Estado como el centro de operación. Se eliminan las ISAPRES y solamente será el sistema de FONASA o el nombre que se le dé el que va a operar en el sistema de salud. En la parte de previsión, todas las nuevas cotizaciones que vengan del sistema previsional van a pasar a integrar una agencia estatal. En el tema educacional, no se entregan recursos para las escuelas subvencionadas. La única educación que recibe recursos es la educación pública. Entonces uno ve que detrás de toda esta reforma hay un sentido político importante, que es acrecentar la tarea del Estado dentro del sistema social chileno. ¿Y qué significa eso? Y eso, a mi parecer, entiende que puede ser debatido en esta interesante conversación. A mi juicio, entiendes cuando uno busca la presencia del Estado en la vida de las personas, lo que finalmente está intentando es generar una dependencia política, perdón, una dependencia económica de las personas. Y de esa dependencia política generar posteriormente dependencias de carácter político. Fue el gobierno del presidente Allende. El gobierno del presidente Allende tuvo 3 momentos muy especiales. Un momento de la expropiación, un momento de la inflación y un momento de racionamiento. Cada una de esas 3 etapas estuvieron también con un mínimo común denominador. ¿Cómo generar en la ciudadanía dependencias de carácter económico que posteriormente se transformen en dependencias de carácter político? Entonces, detrás de todas estas reformas, creo, entiende, que uno tiene que mirar el sentido político que a mi juicio la tiene formando parte, ¿no es cierto?, la coalición de gobierno, el Partido Comunista y el Frente Amplio, que son 2 concepciones de izquierda, que son concepciones que buscan la concentración del poder en manos del Estado. Me quedo más Espérate tranquilo un poquito, ahora. Luis Felipe, que para ir por orden, vamos con Matías y después voy con Alberto. Una Dale. cortita. Es que, don Carlos, lo que usted plantea es perverso, pero en su concepción básica. Eh, Uno puede pensar de que la filosofía que hay detrás de esto es perversa, es tener Yo, rehenes políticos. cada uno le dará, ¿no es cierto?, calificativo que estima conveniente. Tú lo calificas de perversa, uno lo podrá calificar, entiende que es lógico con el planteamiento que ha tenido el pensamiento marxista. El pensamiento marxista busca la concentración del poder, porque la única manera de hacer dependiente a la ciudadanía es generando la dependencia económica para transformarla posteriormente en dependencia política. Eso es lo que ha ocurrido en todos los regímenes socialistas y en todos los regímenes marxistas. Esa dependencia entiende que finalmente genera la ausencia de las libertades individuales. Uno ¿Y usted lo podrá considera calificar de y usted perverso. considera que efectivamente eso busca esta nueva constitución, si es que se aprueba, don Carlos, y este gobierno es eso? Yo ¿No es creo, una izquierda francamente, distinta a la izquierda marxista como usted la describe? yo creo francamente que cuando uno analiza el nuevo orden constitucional que está considerado en el proyecto que se ha presentado, uno tiene, digamos, tiene que llegar, no sé, uno llega, digamos, a la conclusión de que lo que se busca realmente es generar una presión estatal en todas las actividades de la sociedad chilena. Se debilitan lo que se llama en una composición constitucional los contrapesos, ¿no? La Constitución del año 1980 tenía, ¿no es cierto?, un sistema presidencial extremadamente importante para la vida ciudadana. Pero al lado de ese poder presidencial muy fuerte, había poderes compensadores, como lo es el Congreso Nacional, con 2 cámaras, una Cámara de Senadores, una Cámara de Diputados, un poder judicial autónomo e independiente, un tribunal constitucional, un sistema de Contraloría General de la República y, por último, un Banco Central autónomo e independiente. Cuando uno analiza el enfoque de la nueva Constitución, observa que se debilita primero el poder presidencial, se le entrega un gran poder a la Cámara de Diputados y Diputadas, y el resto de las actividades, el resto de las instituciones estatales están muy compenetradas de este concepto de estatismo que de alguna manera, reitero, dentro de una concepción socialista busca la dependencia económica de la ciudadanía para generar posteriormente una dependencia de carácter político. Estamos conversando con el exministro de Hacienda e Interior, Carlos Cáceres. Va Matías Moreno, después de eso Alberto Lave. Dale, Matías.
Don Carlos, encantado de compartir ideas junto a usted. Acá le habla también un exalumno de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde usted hizo clases, y encuentro sumamente acertada la visión objetiva que nos da desde el principio, es decir, los errores y la crisis que estamos observando ahora no es 100% culpa del gobierno actual, pero parece ser que viene una crisis más importante por culpa de este gobierno, es lo que extraigo luego del desarrollo de su idea. Hemos tratado la materia en política interna bastante, creo que todos acá los panelistas se han encargado de eso y de preguntarle, pero yo quisiera llevar también un poco el debate hacia la política internacional, porque tenemos un país que ciertamente quiere un poder estatal más presente, un servicio de impuesto interno más inquisitivo, una reforma tributaria en camino y un proceso constituyente finalizado con un borrador que parece desconocer también los derechos de dominio consolidado en aguas y un mecanismo todavía incierto de expropiación de tierras. ¿Cómo, yo le pregunto con su experiencia también como presidente del Banco Central, se le puede dar tranquilidad a la inversión extranjera con un país tan dependiente de ella? Bueno, yo honestamente creo que no hay forma de darle una tranquilidad a la inversión extranjera si primero no existe lo que se denomina una certeza jurídica. La certeza jurídica, y ahí Alberto podrá explicarlo con mucho más detalle, es algo fundamental para efecto, entiende, de tomar decisiones de largo plazo. Las inversiones nunca generan resultados al cabo de un año o 2 años. Las inversiones mineras toman 15 años para generar resultados. ¿Y qué es lo que se requiere? Se requiere nosotros tener una certeza jurídica que los beneficios que se pueden recibir de esas inversiones van a poder ser captados por quienes asumieron el riesgo de llevar adelante esa inversión. Evidentemente que hoy día estamos en un esquema y la nueva Constitución coloca debilitamientos muy importantes al derecho de propiedad. Cuando se habla, entiende que el bien que va a ser expropiado va a ser pagado por un precio justo, y nadie define qué es lo que es un precio justo, cambiando, ¿no es cierto?, lo que decía el orden constitucional, que se paga el precio correspondiente al valor exacto que se le está expropiando, genera, ¿no es cierto?, un ambiente de incertidumbre. Lo que está pasando con la propiedad minera, en que en vez de entregar la propiedad, se van a entregar poco menos que certificados de administración. Lo que está aconteciendo con el derecho de agua, que también pasa a ser inapropiable. Bueno, una serie de elementos que lamentablemente van a influir negativamente en la posibilidad, entiende, que gente se sienta atraída para llevar adelante procesos de inversión. Don Carlos, entonces reformulo un poco la pregunta. Si es que la tranquilidad es lo que no se le puede dar al inversor extranjero, ¿qué le podemos entregar entonces? Para mí es fundamental. Un inversor extranjero llega a un país cuando observa, ¿no es cierto?, que las reglas del juego son reglas claras. Hay un famoso libro, ¿no es cierto?, de estos economistas, Acemoglu y Rubenstein, que plantea, ¿no es cierto?, por qué los países fallan. Y la razón principal que ellos aducen para explicar por qué los países fallan es por la ausencia de una institucionalidad que dé certeza. Esa es la razón principal. Y analizan, ¿no es cierto?, distintos países de distintas partes del mundo y llega a esa conclusión y la reitera una y otra vez. Cuando uno analiza, entiendo lo que pasó en el caso de Chile, desde el año 1973 en adelante, que tuvimos ciclos económicos, los tuvimos como ocurre en toda la sociedad, pero se vio, entiende, que había un esquema de carácter institucional que fue corroborado en la Constitución Política del año 1980, y eso entregó parámetros de cuáles eran las actividades que le competían al Estado y cuáles eran las actividades que le competían al sector privado. Y el orden de la subsidiariedad, que ha sido tan criticado, tan vapuleado a lo largo de los últimos años, fue lo que señaló un principio ordenador, y sobre ese principio ordenador fue posible levantar expectativas que de alguna manera fueron expectativas positivas y que dieron origen a un creciente proceso de inversión agregado, ¿no es cierto?, al DL 600, que de alguna manera entregó estabilidad tributaria a las inversiones extranjeras, y otra serie de ingredientes que también se vieron en la formulación de una política fiscal ordenada, en la formulación de una política monetaria ordenada, en la presencia de un Banco Central Autónomo Independiente, al cual se le está prohibido entregarle recursos de crédito al Estado. Bueno, genera todo un marco institucional que evidentemente es como el ingrediente principal, a mi juicio, para generar incentivos para llevar adelante procesos de inversión que son absolutamente indispensables para generar crecimiento económico y generar un bienestar para todos. Don Carlos, y con esto cierro. Entonces,
¿Usted cree que en una eventual victoria del rechazo se podría entregar esa certeza jurídica tan necesaria que también se habla en el libro de por qué los países fracasan? ¿O hay hay cosas que limpiar? La reforma tributaria también podría significar una duda ahí. Yo creo, entiendes, que si gana el rechazo, y yo espero con mucho optimismo, entiende que efectivamente, tiene más que optimismo, con un realismo, de que ese sea finalmente el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, eso va a obligar, de alguna manera, a levantar un nuevo orden constitucional. Yo creo, entiendes, que va a haber que hacer algún tipo de modificaciones, se le va a entregar probablemente a la entidad que nunca debió haber salido, que son el Congreso Nacional y la facultad presidencial, que tiene también la facultad constitucional, que lamentablemente con motivo del estallido social o la insurrección que hubo en octubre del año 2019, se cambió el panorama y conforme al convenio de paz se le entregó esa facultad constitucional a una entidad absolutamente inédita en la historia de Chile, esta famosa convención. Yo creo, entiendes, que de ganar el rechazo va a haber que llevar adelante, entiendo, un proceso de reflexión y probablemente en el seno del Congreso Nacional llevar adelante, entiende, cuáles son las modificaciones que se requieren en el aparato constitucional. Una constitución siempre es perfectible. Yo me recuerdo, y aquí voy a contar nada más que una anécdota muy personal, cuando se vio la reforma del año 1989 y fui a hablar con el presidente Pinochet en ese momento para darle las razones por las cuales se estimaba necesario o conveniente llevar adelante un proceso de reforma. Una de las razones que se dio fue fundamentalmente en el sentido de que había que perfeccionar ciertos elementos que no habían quedado debidamente contemplados en el orden constitucional del año 1980. ¿Sí? Una institución siempre puede estar, en la medida, ¿cierto?, que va a los detalles, va a ser más perfectible en la medida que se dedica más a los principios son más permanentes en el tiempo y requieren menos modificaciones, pero siempre hay que tener la mente abierta de que las sociedades están siempre en una dinámica de movimiento y eso requiere evidentemente algunas modificaciones, fundamentalmente en la parte más de detalle de un orden constitucional. Y ahí, Alberto, normalmente creo que puede hacer a propósito de lo mismo, para... sí, te tiro el tiro a la pelota, Alberto, pero a propósito de lo mismo, para que no se nos quede ahí algo en el aire, ¿cómo usted dice algo que uno escucha frecuentemente, digamos, que el Congreso, en fin, algunas modificaciones constitucionales si es que llegase a ganar el rechazo e incluso que llegase a ganar el apruebo, pero la pregunta es cómo, si es que uno ve, por ejemplo, en cualquier encuesta, la que a usted se le ocurra, o sea, si los convencionales constituyentes tienen una mala evaluación, los diputados y los senadores, don Carlos, es aún peor. Por lo tanto, ¿cómo tú vas a legitimar esos cambios con personas que la gente desprecia, así, derechamente? Pero yo creo, entiende, que va a ser fundamental que si el Congreso toma esta tarea, ¿no es cierto?, de perfeccionar la Constitución del año 1980, la búsqueda, ¿no es cierto?, de personas de distintas sensibilidades políticas, pero que tengan una formación jurídica importante en la parte institucional, creo, entiende, que esa tarea de asesoría y apoyo al Congreso Nacional a mí me parece francamente indispensable. Cuando se hizo la Constitución del año 1980, que fue una cosa que uno se olvida, viene el procedimiento militar el año 1973 y en noviembre de ese año se hace la primera convocatoria para elaborar una nueva constitución y se convoca, ¿no es cierto?, una comisión de gente muy experta, de gente con tradición de conocimiento en la parte institucional y se demoraron prácticamente 4 o 5 años para elaborar un primer informe que después fue sometido al estudio, al análisis del Consejo de Estado y recién en ese momento se llevó a la consideración de la Junta de Gobierno para que posteriormente se hiciera el plebiscito de septiembre del año 1980. Entonces hay un proceso realmente de análisis, de estudio, que no implica, ¿no es cierto?, una refundación institucional, sino implica, reitero, la posibilidad de un auténtico perfeccionamiento al orden institucional que hoy día está vigente. Alberto Lavea, ahora sí, estamos conversando con Carlos Cáceres, ex ministro de Hacienda, ministro del Interior. Alberto, ¿estás por ahí? ¿Ahora sí? Sí, ¿Te moviste, sí, Alberto? ¿Está ahí? Volvió. No, no me moví, se movió la señal. Ya, muy bien, dale, Alberto. Debe ser alguien de la prueba que no quiere, ¿no es cierto? Exacto, eso es Mujica tal vez, ¿ah? No podría asegurarlo, pero claro. Yo lo aseguro, y no uno, todo. Que me han oído todavía exactamente como...
Alberto, tratar de eliminar. Alberto, apaga tu cámara Sí. porque tienes problemas de señal para que tu pregunta se pueda escuchar bien. Apaga tu cámara y habla Perfecto. sin ningún problema. El programa, Dale el nomás. problema es de él, el problema es de Alberto o de la señal de Alberto. No, la señal La señal, de la señal. internet, la señal de Ya. internet. A ver, Importante. déjenme llevar a don Carlos, con quien yo tengo con Carlos una cercanía y permanente relación, así que tengo esa fortuna, pero lo voy a llevar aquí en el programa de radio ante el público, ¿no es cierto?, entre todos los oyentes, a el ruedo de varias cosas que están ocurriendo tanto en la política actual como de este gobierno, como con la Constitución, que en alguna manera están ligadas. Por ejemplo, Carlos, los ministros tanto de Hacienda como Economía han dicho que por una parte la subida del dólar, lo dijo el de Economía, no afectaba a la gente porque la gente compra en pesos, cosa que yo creo que es o un engaño ya del porte, una catedral, o una, no sé, torpeza, porque no creo que ignorancia, ya mayúscula, y porque es lógico, porque los productos que el país compra afuera llegan acá, llegan más caros, el petróleo, todo. La gente eso lo entiende. No somos tan brutos los chilenos como para creerles esas cosas. Luego el ministro de Hacienda, que por otro lado, que tú mismo dijiste que tenía esperanza, ¿no es cierto?, si se nombraba al señor Marcel, de una economía mejor manejada, una hacienda mejor manejada, pero resulta que también, en mi opinión, falta, la verdad, cuando dice que solo la reforma tributaria va a afectar al 3% de los chilenos. Eso no es verdad, porque cuando afecta, ¿no es cierto?, a muchos, no solo al 3, a muchos más, de hecho afecta a quienes de alguna manera, es cierto que pueden ganar más, que pueden tener más, pero que también gastan más, consumen más, pagan mejores sueldos y mejores, no sé, hasta propinas cuando salen a comer, etcétera, que probablemente no lo van a poder hacer si es que efectivamente les afectan su bolsillo, como pasa en todas las riquezas y todo. Pero lo que es más grave respecto a las reformas tributarias, ¿no es cierto?, y estas materias, es que el presidente de la democracia cristiana, aprobando, ¿no es cierto?, el apruebo que dio con alguna mayoría de su partido, señala que, no sé si lo oyeron en la mañana, en una radio, que dijo que había que hacer esta reforma tributaria y después otra y después otra y otra. Yo no sé si se quieren quedar ya no el 100% del ingreso de las personas, sino que en el 150, el 200, etcétera. Pero solo quiero, tengo varios otros puntos, Carlos, pero quiero terminar para que hagas un análisis en eso. Pero ¿cómo vamos nosotros a tener pensiones como Nueva Zelanda, sueldos como Estados Unidos, salud como Alemania, educación como Canadá o Japón, viviendas dignas como Inglaterra, si la convención, en vez de incorporar normas de dichas constituciones, copió la constitución de Bolivia? Entonces, quiero que esos análisis, por favor, podamos comentarlos. Tengo otros para después. Hay varios puntos, Alberto, que tocas con las preguntas que hace toda ella bastante interesante. Vamos a tener que extender el programa como en 2 horas más. Hay un primer alcance que hace Alberto respecto a las declaraciones que ha hecho el ministro de Economía y también el ministro Marcel. Yo comparto contigo la que encuentro muy lamentable las expresiones que ha tenido el ministro Grau cuando señala, entiendes, que el alza del precio del dólar no tiene incidencia porque los chilenos no ganan en dólares. Eso revela, entiende, no sé si una ingenuidad, para darle, entiende, un calificativo no tan doloroso, ¿no?, pero por lo menos revela, entiende, que hay un factor ahí que está incidiendo en algunas decisiones, que es el desconocimiento de cuáles son los efectos que tiene una determinada medida dentro del orden económico. Cuando uno pasa, ¿no es cierto?, también al alcance que hizo el ministro Grau en relación a que la pérdida, ¿no es cierto?, de los beneficios del DFL2 no iba a significar un aumento de los arriendos, también siempre, al final, entiendes, cuando se sube el precio de un bien, quien tiene la posibilidad de subir el precio, evidentemente que va a intentar subirlo. Y el dueño de la propiedad, ¿no es cierto?, ¿por qué va a tener que reducir su nivel de ingreso si puede traspasar el total o la parte, ¿no es cierto?, del incremento del costo que va a tener por el no pago del impuesto? Le va a significar, ¿no es cierto?, también una elevación al arriendo de la persona. Entonces hay ahí un desconocimiento de relaciones de causa-efecto que son, sin lugar a dudas, preocupantes para una persona que ejerce el cargo de ministro de Economía. También me llamó a mí la atención, tal como te llamó a ti, las declaraciones, por ejemplo, del ministro Marcel, cuando dijo, entiende, que la nueva constitución no iba a tener ningún efecto en la vida económica del país. Creo, entiende, que hacer un planteamiento sobre la naturaleza es realmente desconocer cuáles son los factores que inciden
en una determinada economía, entre los cuales ya hemos mencionado varios de ellos, ¿entiendes? La productividad, el tema de la inversión, ¿eh? Que de alguna manera van a ser afectados, lamentablemente, si que se llegara a aprobar la Constitución que hoy día está siendo sometida a plebiscito. Entonces hay ahí un elemento, entiende, a mi juicio, que es preocupante, de que de alguna manera no quiero calificar intenciones de posibilidades de engaño, sino que realmente una ausencia de conocimiento o bien una ingenuidad que de alguna manera lleva a estos representantes del gobierno a señalar ese tipo, digamos, de comentarios. Ahora, Carlos, respecto a la otra pregunta Carlos, que tú me hacías, perdón, Alberto. Carlos, perdón que te interrumpa ahí por lo siguiente, porque quiero aclarar un punto. Yo creo que no se les puede calificar de ignorantes, ni a Marcel ni a Grau en esas materias, porque serían ignorantes de prekinder, no de profesionales como se supone que son. Y o por político, lo tanto, en rigor, Alberto. claro, ¿no? y por lo tanto tú eres muy buena persona, como siempre lo has sido por lo demás, y de muy buena fe, de decir de que serían desconocimientos. No, no son desconocimientos. Yo creo que hay mala fe derechamente y es una campaña. Derechamente. Si era Chile mismo, Ahora, haciendo el otro mismo, alcance que tú... está siendo muy caballero, muy prudente. Yo no es que sea imprudente, pero sí, cuando una persona no puede, porque una persona no puede tener una ignorancia de esa manera, ¿qué hay? Pues intencionalidad, no tengo ninguna duda. Pero vamos a este tema de la Constitución de Bolivia. Alberto parece periodista, las preguntas van con juicio de valor, pero bueno, lo vamos a dejar pasar solo por esta vez nomás. Aprendió tocayo. Yo siempre hago juicio de valor. Caballero de la prueba que iba a tengo valores. Tiro, No, perdón, Carlos. Ahora, el otro punto que señalaba Alberto estaba vinculado con la reforma tributaria y el alcance que hace el ministro de Hacienda de que esto va a afectar solamente al 3% de la población. Yo creo que ahí también hay una opinión que tiene un sesgo, ¿entiendes? Que no corresponde a la realidad de los hechos. Cuando uno hace el análisis profundo de lo que está contenido en la reforma tributaria, eso va a incidir definitivamente en la política de inversiones de las empresas y también en las políticas de inversiones de los gobiernos. Y una ausencia de inversión no solamente va a afectar al 3% de la población, va a afectar, digamos, el crecimiento de la economía en su conjunto. Y eso afecta, evidentemente, a todos los habitantes del país, con mayores tasas de desocupación, con menores niveles de ingreso real, y por lo tanto, cuando uno pretende, en forma, te diría, un poco curiosa, de asimilar una reforma a quien efectivamente va a afectar, y calificarla ya con esa exactitud, que va a ser solamente el 3%, me parece que ahí hay un pensamiento utópico, para no llamarlo... Sesgado, no utópico, sesgado. Pero sesgado, como quiera llamarlo, pero de alguna manera que no corresponde a la realidad. Así que yo estoy... ¿Y tú, Carlos, te referiste... Alberto, ¿no? Sí, perdón, y tú, Carlos, te referiste también al derecho de propiedad y qué es lo que era esto del precio justo. Pero lo que es increíble, que en la Constitución se habla de precio justo para los chilenos, que no se sabe lo que es precio justo porque depende, ¿no es cierto?, los intereses del Estado en su momento, y no se habla ni siquiera de utilidad pública, como hoy día en la Constitución actual, sino que una expropiación cuando sea necesario para el Estado, precio justo, pero cuando hable de los pueblos originarios, para ellos valor reparatorio. Y la gente lo que sí tienen que entender, la diferencia entre un precio justo que determine no sé, el político, el partido, lo que sea, a un valor reparatorio del daño que me hacen cuando me quitan algo, cuando me quitan un bien. ¿Y por qué a los chilenos va a haber un precio justo determinado por, digo yo? Alberto pareciera que está retando valor reparatorio. Y ahí yo quisiera hacer el recuerdo, oye, de lo que pasó, digamos, en el seno del Consejo de Estado cuando se discutió el tema del derecho de propiedad. Don Jorge Alessandri era el presidente del Consejo de Estado, y recuerdo perfectamente bien que cuando se hizo el debate del tema ya estaba llegando a su fin, en materia de defender y respetar el derecho tanto de propiedad como el derecho a la propiedad, porque son dos derechos que están contemplados por el tema de propiedad. Él fue muy enfático en señalar la imperiosa necesidad de que la expropiación debería pagar el efecto realmente comprometido con el bien que se está expropiando, pero simultáneamente había que hacer el pago al contado, porque recordaba, entiendo, lo que había pasado con la reforma agraria, en que se hizo la reforma agraria y se pagó con bonos de la CORA, en ese entonces la Corporación de Reforma Agraria, sin tener en consideración ni el proceso de inflación ni el pago de intereses, lo cual significó evidentemente una especie de dominio ante la propiedad. Y con esto termino el punto para no apropiarme de la palabra, pero en lo siguiente, ¿sabes por qué
es un valor reparatorio, porque no es lógico que la sociedad te quite un bien a ti y te haga pagar a ti el valor de todo, sino que la sociedad debe reparar el daño causado. con sus... Alberto, tu cámara, por favor. Hay un problema de conexión, Está con pero... problemas serios de señal. Sí, Compartir el costo, perdón. sí. Ya. Don Carlos, ¿algo más que agregar a propósito de ¿Yo? lo que ¿No? decía Alberto? No. Sí, solo muy cortito, antes de tirar de nuevo la pelota para allá, pero a propósito de lo que alcanzó a decir usted sobre el tema de, se hablaba de un 97, 96, 98, da lo mismo, pero muy cercano al 100 y que era muy poquito el porcentaje de personas que iban a pagar impuestos. Pero a propósito de lo mismo, don Carlos, usted que es economista, y la pregunta es súper fácil y súper directa. A su juicio, ¿cuándo en Chile una persona es rica? Y se lo pregunto porque una persona soltera que gana 4 millones de pesos al mes no es rica en Chile, es súper rica. Pero una persona que tiene 3 hijos y gana 4 millones de pesos no es pobre, pero rica no es. Entonces, O puede ser pobre. ¿cuál es la...? Es que yo creo que decir pobre con 4 millones de pesos, no sé, pero al menos no es rica. Pero al menos no es rica. Entonces, por eso, pero mi pregunta es, a su juicio y por su conocimiento, porque esta discusión de quién es rico, quién es pobre, quién es clase media, quién es clase media alta, quién es clase media baja, quién es súper rico. Los periodistas son altos, al tiro. Es permanente. O sea, Julio César Rodríguez, pero yo no, yo soy un miserable periodista. ¿Cómo se hace eso? Y insisto, esta discusión no es nueva, digamos, pero se reflota a propósito de la reforma tributaria. Yo creo que el concepto de sentirse rico es un concepto tan personal, tan relativo, que es muy difícil a mi juicio. No podría, francamente, Felipe, darte una respuesta que te dije satisfecho, decirte, mira, cuando ganas más de 10 millones de pesos ya te puedes considerar rico. No, porque a lo mejor una persona entiende que con 10 millones de pesos tampoco se siente rico, porque sus necesidades superan probablemente, entiende, lo que él está ganando en ese minuto. Entonces, es un concepto, entiende, al mismo tiempo de ser muy relativo, también un concepto muy dinámico, que va cambiando con el tiempo. Entonces, yo creo, entiende, que más que mirar el sentido de riqueza, es mirar, entiende, el sentido de pobreza. Cuando tú calificas a una persona, entiende, que es realmente pobre, y sobre ese criterio que define, entiende, el concepto de extrema pobreza, sobre ese concepto definir políticas sociales que de alguna manera se focalicen y se orienten a mejorar la calidad de vida de esas personas. Yo creo, entiende, que allí hubo un gran avance cuando se inició la política social durante el gobierno militar, de una política social focalizada, que fue el resultado del estudio que hizo Miguel Kass y Sergio Molina, y que se diseñó el primer mapa de extrema pobreza, en que calificó, entiende, que el 21% de la población en Chile en el año 1974-1975 vivía en condiciones de pobreza. ¿Qué es lo que se hizo en función de ese conocimiento? Focalizar políticas sociales no en el ánimo redistributivo, sino en el ánimo de mejorar la capacidad de generación de ingresos de esas personas que estaban radicadas en la extrema pobreza. ¿Y qué es lo que significa eso? Darle mayor educación, darle mejor salud y darle mejor vivienda. Eso mejora la capacidad de generación de ingresos a la persona y hace que el ingreso de la persona no dependa de la ayuda del Estado, sino que dependa de su esfuerzo personal. Creo que lamentablemente, perdiéndose esa orientación de las políticas sociales en el proceso de focalización, vino, entiende, una especie de desperdicio de recursos que no fueron orientados específicamente a mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en extrema miseria. Estamos conversando con el exministro de Hacienda del Interior, Carlos Cáceres. ¿Quién quiere preguntar? ¿Les puedo mostrar algo? Está Juan Francisco Maquena también aquí, pero entiendo que está de oyente nomás, pero si quiere preguntar, no hay problema. Alberto, dale, pero Felipe, ¿les puedo mostrar algo? Apaga tu cámara porque hay un problema de señal. Entonces, para que no quede ahí medio rara la pregunta, apaga tu cámara y... tienes que mostrar algo, ya. Muéstralo, ahí te quedaste congelado, ¿viste? Se quedó congelado, Alberto. Pero, estamos como cachureo, Congelado. ¿Se vio la luca? No se vio, Alberto. No se vio. Dame un segundo, Luis Felipe. No se vio, Alberto. ¿Qué quieres mostrar, perdón? No. Ya. Quiero mostrar una luca. Una luca, ya, muy bien. Luis Felipe, ¿tú quieres preguntar algo? Si no, Matías o Ítalo. Dale, Luis Felipe.
No, yo cambiar un poco el foco económico al foco político, que es una expertise sin lugar a duda, don Carlos. Y es la buena noticia que yo tenía de que la ministra Sichi está pidiendo renovar el estado de excepción. Cosa Pero de siempre, que siempre acotado o sin acotar. Aquí eso, no ¿acotado o no acotado? importa, no importa, pero para mí una No, buena eso importa. noticia que ya Pero hay una, ella- perdona Tocayo, pero hay una discusión bien interesante que el otro día veía un artículo en el diario La Tercera, no era particularmente, digamos, el diario El Siglo, en fin, que hablaba acerca que este Estado se habló de acotado para que los parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista lo aprobaran, porque de sí, acotado tiene bien poco, ¿ah? sí, pero el hecho de que ya ella lo pida y que reconozca de que esto ha bajado un 30% la magnitud de los problemas, que no tengo idea si un 30 o un 10, porque la verdad que yo no le creo nada a nadie ya, pero la voltereta, Eso para que eh, se lo aprueben, pro- po. bueno, no importa, pero la voltereta pro seguridad Chile, yo encuentro que es una buena noticia para Chile. Ahora, La voltereta está pasando a ser una característica del gobierno. Bueno, la realidad, bueno, po. Si no, se, pregúntale al presidente Piñera que tenía un programa y no cumplió huevos, porque la realidad se lo comió, po. Sí, pero negaba que esto no iba, porque esto se arreglaba con conversaciones y las conversaciones cuando las recibieron con balazo y no flore, cambió un Bueno, poco. pero Y yo obvio, encuentro, po. pero déjeme terminar la pregunta, Tocayo, tranquilo, Pero tranquilo, 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 nada tranquilo. nuevo bajo el Pero sol, Tocayo. bueno, La política es así, bueno, es pero ingrata. pero dejemos la oportunidad a don Carlos que nos diga su opinión al respecto y qué pasa con este estado de excepción que primero ella está llamando y segundo que la nueva constitución o la propuesta de constitución dice que no va a haber este estado. ¿Cómo se Claro, hace para eso. controlar la seguridad desde el punto de vista gubernamental, la seguridad del país sin esas condiciones? Yo encuentro, Felipe, que ese es un tema extremadamente delicado. Creo, francamente, que retirar del orden constitucional herramientas que deben tener los gobiernos para poder cumplir con su primera responsabilidad, que es resguardar la seguridad interna del país y también la seguridad externa del país. Creo que eliminar aquellos elementos que colaboran para efectivamente entregar la seguridad me parece una gravedad enorme. Y creo, entiende, desde el punto de vista de lo que está aconteciendo ahora, yo creo que hay que entregarle los poderes que corresponden a las Fuerzas Armadas. Hay que hacerlo. Hay que evitar los complejos. Evidentemente que dentro de un orden, dentro de un control de operación, pero evidentemente entiende estos estados de emergencia acotados, de alguna manera entiende, están impidiendo ejercer todas las herramientas que son proclives a resguardar el orden interno. Y creo que eso lamentablemente implica una ausencia de autoridad que al país le cuesta mucho, ¿no? Y a esto se le agrega la desmilitarización de Carabineros. Entonces perdemos el estado de excepción más una fuerza de Carabineros no militarizada, lo cual lo hace mucho más complejo. ¿Estoy en lo cierto o opina el contrario? No, está en lo cierto, yo creo, entiende. Y bueno, lo estamos viendo, Luis Felipe, prácticamente todos los días. ¿Qué día nos vemos en la prensa, entiende, que se quemaron 10 camiones, que quemaron una casa? El otro día me daba una pena cuando veía la foto de este agricultor suizo, que después de muchos años había levantado toda una operación agrícola súper interesante y vi que un día a otro le queman la casa Y anunciado. y tiene que estar viviendo en un container durante un cierto periodo de tiempo. Una persona que trajo, entiende, conocimiento al extranjero, que le entregó un valor agregado al país. Esa persona sintiendo los efectos, si a uno le pasara, ¿cuál sería la reacción tuya y la reacción mía si no ocurriera algo de esa naturaleza? Ver que el Estado, entiende, no hace absolutamente nada para resguardar lo que es propio del Estado. Si hay una función del Estado que no puede claudicar en nadie, es la función de resguardar la seguridad. Don Carlos, usted fue ministro del Interior en la parte final del gobierno militar. Le correspondió, y lo comentábamos en la introducción, y usted algo lo dijo también, liderar el tema de las reformas constitucionales del año 89. Y algo se habló acá respecto al tema de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, en fin. ¿Usted considera, más allá de lo ideológico, que la Comisión Rettig, la Comisión Valech, la Mesa de Diálogo por los Derechos Humanos y otras instancias que se dieron, no han sido suficientes para superar ciertos, por decirlo de alguna manera, traumas ideológicos que tiene algún sector político chileno todavía con las Fuerzas Armadas? Yo creo, francamente, cuando se debate nuevamente todo este tema, hay una intencionalidad política real
de no dejar ese tema que genera, ¿no es cierto?, una situación de apoyo, de no apoyo, ¿entiende?, de volver hacia el pasado. Yo creo que hay una intencionalidad política, ¿entiendes?, que impide dar una vuelta de página a un elemento que sin lugar a dudas fue de extremo cuidado, fue muy lamentable, fue reconocido como tal. Recordemos, entiende, que el gobierno militar planteó una ley de amnistía el año 1978. Y esa ley de amnistía acogió, ¿no es cierto?, a todas las personas que habían estado involucradas en tipos de atentados, tanto en la parte militar como en la parte civil. Lamentablemente, cuando se abre, ¿no es cierto?, el gobierno del presidente Elwin, él plantea, entiende, que para efectos de aplicar la ley de amnistía hay que estudiar e investigar primero los hechos acontecidos. Y de ahí, ¿no es cierto?, deriva una consecuencia y finalmente los procesos, entiende, de la Comisión Rettig y el proceso de la Comisión Vales, de alguna manera intentaron aunar información que de alguna manera, ¿no es cierto?, permitiera generar un ambiente de mayor paz social que es fundamental para el progreso de los países. Lamentablemente, y eso concuerdo contigo, no ha sido posible todavía encontrar, ¿no es cierto?, elementos, porque cada vez una intencionalidad política distinta se genera nuevamente de volver a la página, ¿entiendes?, de la violación a los derechos humanos, con las consecuencias que estamos viendo en el día de hoy, que ha sido muy difícil cerrar ese capítulo, ¿no? Estamos comenzando con Carlos Cáceres. Ítalo Villanueva quiere preguntar, después Matías tiene cara de preguntar. Matías tiene una cara de preguntar, así que vamos con Ítalo y después va Matías. Yo voy para allá, ok. Ya, oye, mira, en la misma línea que estaba hablando Carlos, digamos, respecto a la obligación del gobierno de protección, que es su primer mandato, digamos, del orden público, yo creo que se usa mucho el discurso de el revanchismo histórico. Yo siempre digo, yo a mis 56 años, la verdad que poco me acuerdo del periodo histórico que todos le sacan lustre. Por lo tanto, hoy día en realidad lo que más me preocupa es lo que hay de aquí para adelante y lo que podemos hacer para mejorar el país. Pero se sigue sacando mucho provecho de este tema histórico y la verdad es que me preocupa porque hoy día yo como ciudadano común, ¿qué herramientas tengo para poder motivar y, por decirlo de otra forma, obligar al Estado a que efectivamente ejerza y aplique la ley que corresponde para proteger al resto de los ciudadanos? Porque, por ejemplo, hace 2 semanas me tocó ir a una reunión ciudadana, estuvimos con una junta vecinal en Melipilla, y había una de las personas que estaba asistiendo, era una carabinera, que estaba jubilada, había jubilado porque un delincuente había atropellado en el ejercicio de sus funciones, y ella nos recordaba siempre, decía, oye, que estaba muy decepcionada del gobierno actual, no por el color político, sino que por la ejecución de su mandato, porque los carabineros están mandatados por ley a ejercer la fuerza, obviamente medida, pero para resguardar el orden público, y hoy día el gobierno la está limitando. Entonces hoy día nosotros como ciudadanos vemos que a pesar de que existe el mandato por ley para que nos protejan, existe una limitación política. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros los ciudadanos en esa línea, Carlos? ¿Cómo lo ves tú? Muy difícil la pregunta que me hace Ítalo, porque es una materia, entiende, de voluntad al final del gobierno, de aplicar, ¿no es cierto?, las leyes que están contempladas para efectos de enfrentar esta situación. En ausencia de esa voluntad, ¿qué es lo que te cabe hacer? Vas a protestar, ¿no es cierto?, vas a alegar, vas a hacer declaraciones en la prensa, entiende, que no se están cumpliendo. Pero si la autoridad no tiene la voluntad de aplicar la autoridad, está en un terreno francamente muy difícil de enfrentar. O sea, no vamos a volver entonces las armas que nos están pidiendo. Al lado del conocimiento, al lado de la reflexión, tiene que haber la voluntad, entiende, de tomar decisiones. Sí. Esa es la tarea del gobierno. Sí, pero un poquito, Luis Felipe. Sí, Matías quiere hacer una pregunta. Vamos con Luis Felipe. Que nos quedan minutos, muy poquito, como dicen los relatores de fútbol, descuento nomás, don Carlos. Pero Matías quiere decir algo y también Luis Felipe. Dale, Matías. Descuento un poco yendo hacia el panorama en miras al 4 de septiembre, don Carlos. ¿Cuál es un poco su agenda en torno a las personas con las que usted se va a comunicar? ¿Cómo va a hacer entender también al otro chileno que tiene el voto más indeciso? Es lo que a mí me despierta hoy y me gustaría saber también para orientarme un poco con la juventud. Mira, yo me he preocupado fundamentalmente del tema de lo que estás planteando al final, la educación de la juventud. Y he señalado mucho, yo tengo una relación con el Instituto de Libertad de Desarrollo y le hemos dedicado una muy especial atención a la formación, entiende, de la gente joven. Y fundamentalmente entiende que entiendan muy bien qué es lo que significa la votación, entiende, de aprobación del nuevo orden institucional que está planteado para
ser sometido a plebiscito el próximo 4 de septiembre, cuáles son las consecuencias que tiene eso. La tarea que ha hecho ahí personas como Natalia González, como el equipo que ella ha integrado dentro de Libertad de Desarrollo, en general, ¿no es cierto?, el conocimiento de la gente. Eso es lo importante, que la gente lea el borrador constitucional y que haga alguna reflexión personal de cuáles son las implicancias que eso tiene para la vida ciudadana. Creo que ahí hay una tarea muy importante a la cual yo personalmente me he comprometido en hacer conferencias, editar algunas charlas vinculadas con esa materia. Luis Felipe, dale, que don Carlos además claramente tiene que hacer algo más, pero ¿tú quieres decir algo ahí para amarrarlo? Sí, un pelo a la sopa nomás, pero a mí el tema de la ley de amnistía que habla don Carlos y que también cita a Ítalo, yo creo que es la causante en gran medida de esta sociedad que estamos viviendo tremendamente odiosa, con resentimiento, y es producto de que desgraciadamente el presidente Elwin perforó esta ley de amnistía, hizo esta fricción jurídica, una mentira, para poderla perforar y se mantuvo viva y mantenemos vivo esto ocurrido ya hace 30, no, ¿cuánto? 50 años ya. 50 años, o ya póngale 19, son entre 30 y 50 años, cosa que aquí en Chile no ocurrió en la Revolución del 91, que hubo una amnistía que se respetó y después pasó ni un problema. Y en el caso de Europa, en el cual se agarraron los vecinos con cosas brutales y a los 20 o 30 años después eran socios, por no decir casi hermanos. Entonces yo creo que estamos viviendo un error, pero político brutal, de haber fomentado esa perforada de la ley de amnistía, y lo vamos a sufrir por mucho tiempo. Yo creo que las situaciones, cuando ocurren situaciones complejas en la vida de una sociedad, las leyes de amnistía son realmente muy necesarias para restablecer lo que se llama, ¿no es cierto?, la amistad cívica, esta unidad nacional que busque, ¿no es cierto?, nuevos propósitos de progreso, de bienestar. Lamentablemente, el haber abierto esa puerta, creo, entiendes, que concuerdo contigo, Luis Felipe, que abrió, digamos, un escenario que lamentablemente ha sido prácticamente imposible de sacar. Yo me recuerdo, entiende, cuando comentábamos este tema con en ese entonces el ministro de Justicia, don Hugo Rosendo, que era una persona que estuvo muy vinculado con toda la parte de justicia durante el gobierno militar, me decía: Carlos, ¿entiende usted que amnistía significa que no hay delito? Esa es la traducción exacta de amnistía y probablemente me lo puede corroborar Alberto, ¿eh? Amnistía significa que no hay delito, y si no hay delito no hay delincuentes. Eso es lo que pretende, ¿entiende? Cuando se elabora y se dicta una ley de amnistía, es sencillamente cerrar la página, dar vuelta a la página y generar, ¿cierto?, un ambiente de paz ciudadana que implique las posibilidades de mayor bienestar a futuro de la sociedad, ¿no? Carlos Cáceres, ex ministro del Interior, ex ministro de Hacienda, conversando con nosotros acá en Carta Ciudadana. Don Carlos, un abrazo, muchísimas gracias por haber participado en el programa. Y lo que siempre decimos, esperamos, por supuesto, poder conversar con usted más adelante. Así que muchísimas gracias. Muy agradecido, Felipe, por la invitación, y para mí fue una conversación súper entretenida e interesante, así que le agradezco la oportunidad. Que esté muy bien, don Carlos. Bueno, y quiero recordar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana que usted nos puede escuchar en nuestra radio Salud Madre Tierra, en la señal AM y FM, mi querido Matías, en HD Radio, también en hdradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas, Imagia, Canal 2 del Cable, también Radio Paraíso, País Lobo en Osorno el Facebook y paislobo.cl el podcast. Y recordar que País Lobo el podcast también usted lo puede escuchar a la hora que quiera, el día que quiera. Y también en Spotify, en Google Podcast, en iTunes y ahora también en Amazon Music. También en Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, tocayo. Ahí está, muy bien, excelente. Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Mega de Iquique, Radio Pasión Latina de Suecia. Atacama Noticias, programa de televisión por la web, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Y recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga y a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos. Nuevamente, muchas gracias, don Carlos Cáceres, Matías Moreno, Luis Felipe Mujica, Alberto Lavey, Ítalo Villanueva. Que esté muy bien. Nos reencontramos el lunes. Que lo pasen. Aprovecho, Felipe, nada más que hacer un muy emocionado recuerdo, ya que mencionas que la Fundación Hernán Briones, de la persona de Hernán Briones, que fue un hombre realmente ejemplar, un gran empresario y que dejó una huella no solamente como empresario, sino también un hombre que estaba muy, muy preocupado de la cosa pública. Así que le rindo un homenaje a la memoria de él, que fue un gran amigo. Perfecto, don Carlos. Muchas gracias. Un abrazo. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos el lunes. Que Adiós a todos. Adiós.